Grabando. Desde esta sala cinematográfica Jibar, sede de los más importantes acontecimientos culturales de la ciudad, ya comienza Cine Cuba. Por favor, acompáñame durante estos minutos de buen cine cubano. Luces, cámara. Septiembre de 2008 fue un mes fatídico para la villa, no solo por el paso del huracán Ai y las secuelas que dejó en su patrimonio construido, también en la psicología de las personas. Fue también el mes, exactamente el día 18, de la muerte de nuestro querido e inolvidable Humberto Solás. Por la cercanía de esta fecha, hemos querido recordarlo con la presentación del documental Memorias de Lucía, del realizador Carlos Barba. Los dejo entonces con un adelanto de lo que veremos esta tarde-noche en Cine Cuba. Y el rostro de Adela es una maravilla de mestizaje, es la apoteosis de la cubanía. Tú descubres en ella rasgos negroides, rasgos blancoides, descubres en ella ecos de los primigenios nativos de la isla. Es un rostro de india, es un rostro de mulata, es una maravilla. Y amigos, sobre la impronta de Humberto Solás en la cultura cubana, yo creo que se ha conversado bastante. También sobre la significación de esa figura, sobre la cultura ya propiamente local, yo creo que ya va quedando poco que decir. El solo hecho de que sea eminentemente popular en este pueblo marino, con ínfulas de ciudad, como uno de sus paradigmas más importantes, pues habla en sí de ello. A 12 años de su desaparición física, pues hemos querido recordarlo en este espacio mostrándole un documental de Carlos Barba, Memorias de Lucía. Carlos Barba es también casi como un producto de la obra de Humberto, porque recordemos que este muchacho, graduado de la Universidad de Oriente en letras, su trabajo precisamente de tesis fue sobre la obra humanística de Humberto, pero que también durante los primeros festivales internacionales del cine pobre nuestro se vinculó mucho a este festival. Este es uno de los documentales producto, creo que del primer Festival Internacional de Cine Pobre que se hizo acá en Jibara. Ya ustedes verán que Memorias de Lucía, bueno, pues se sumerge en las motivaciones que llevaron a Humberto como director y a esas tres importantes actrices de nuestro país a ser Lucía. Nosotros, con la posibilidad que nos brinda nuestro Festival Internacional de Cine, hace 2 ediciones de este festival, bueno, pues tuvimos la posibilidad de volver a ver Lucía, pero ya de una manera diferente, una película restaurada, la película que filmó Humberto Solás, pero no la que pudo ver realizada, porque la tecnología en aquel momento no le permitía, bueno, todas las posibilidades que a la hora de restaurar salieron a la luz en cuanto a sonido, en cuanto a imagen y muchos otros elementos. Eso es una posibilidad que hemos tenido los ibareños de disfrutar de este clásico restaurado. Por la duración que tiene el documental, alrededor de 20 y tantos minutos, pues es muy poco lo que nosotros queremos hablar sobre el mismo, y también usted se ha dado cuenta que hemos prescindido de todas las secciones de nuestro programa. Entonces, a manera de recordatorio en estos 12 años de muerto Humberto, los dejo con el documental Memorias de Lucía. Por supuesto, con la invitación también a que regrese la semana próxima, que aquí en Cine Cuba lo estaremos esperando. Muy buenas noches.
Está escampando. Tengo que irme. Espera, ¿cómo te llamas? Lucía. No. ¿Tú sabes cómo te llamas? Gardenia. Yo iba caminando del Parque Central a mi casa. Yo vivía en la calle Aguiar, entre Tejadillo y Chacón, y en el camino por la calle Obispo, en el año, serían 64, 65, no, 66, sobrevino a mi mente esta película de 3 cuentos con 3 personajes femeninos. De manera muy borrosa sabía que el primer cuento iba a ser al final o al inicio de la última guerra independentista, que después iba a haber un cuento en la época de Machado y un cuento contemporáneo. Y llegué a mi casa y me senté en un sillón que daba a un patio muy hermoso, que había enredaderas de jazmines y de bugambilias, y era una hora muy bonita, era como la caída de la tarde. No había nadie en la casa, cosa extraña porque era una casa, la casa de la familia, y siempre estaba llena de personas. Y ahí en el sillón, meciéndome en el sillón, se me fue esbozando con más claridad la película. Fue como un milagro, como una revelación. Yo sí tenía el casting en la mente ya, como se dice ahora el casting, antes se decía reparto. Yo sabía que Adela Legrá iba a ser la protagonista del último cuento, sabía que Raquel Revuelta iba a ser la protagonista del primero y que Linda iba a ser la protagonista del segundo. No antes de que se me ocurriera la idea, es decir, tan pronto se me ocurre la idea, también voy viendo los rostros de las actrices. Raquel representa ese camafeo, esa imagen que podemos tener todos en el subconsciente, de la Belle Époque, de finales del siglo XIX, Belle Époque para Europa, momentos trágicos para Cuba. Bueno, la historia empieza porque un día Humberto me llama, me invita a almorzar y me dice que si yo aceptaría ese papel. Yo había leído el guión, me gustaba mucho, pero nunca pensé que yo lo iba a hacer. Y yo le dije que sí, cómo no. Así empezó la historia. Entonces empecé a estudiar esa época. ¿Cómo sería esa mujer en esa época? Y me pareció que yo conocía ese personaje, con todos los prejuicios, la timidez, una solterona, todos los problemas que tenía esa mujer. A mí me fascinó el personaje ese. Yo lo amé.
linda, representa valores de sutileza. En su rostro es un rostro como evanescente, que no se acaba de perfilar. Sí está muy bien perfilado arquitectónicamente, pero lo que ella transmite tiene una capacidad fulgurante. Siempre me interesaba mucho el mundo ese de los personajes de Solás, me interesaba mucho, pero nunca llegaba a ese personaje. Pasaron 2, 3 historias y yo veía que no me llamaba, hasta un día que me dijo, tengo el guión para que trabajes conmigo. Me parece que es un personaje que tú lo puedes hacer muy bien, que tú lo puedes dar muy bien, y estoy decidido a que lo haga. Lo leí y era una historia tremendamente hermosa, con un personaje muy bien diseñado. Requería mucho de una actriz porque era un trabajo muy interno, y bueno, me encantó la idea de poder hacerlo. Y el rostro de Adela es una maravilla de mestizaje, es la apoteosis de la cubanía. Tú descubres en ella rasgos negroides, rasgos blancoides, descubres en ella ecos de los primigenios nativos de la isla. Es un rostro de india, es un rostro de mulata, es una maravilla. Cuando yo hice Lucía, ya estaba un poquito más preparada porque había hecho ya Manuela. Habían cosas que yo no entendía todavía, pero que bueno, al fin me la tuve que tragar, ¿no? Y como yo no sabía nada de cine ni nada de eso, ya con Lucía ya tenía nociones de algo, pero que habían secuencias que a mí no me gustaban, que fue incluso lo último que se hizo. Adolfo me ayudó mucho, Humberto me ayudó más todavía, la confianza que ellos tenían también, eso me ayudaba mucho para mi trabajo. Y ahí yo comprendí que era lo único que a mí me gustaba hacer, la actuación. Que terminando Lucía fue donde yo pude comprobar que sí, que era lo que en realidad a mí me gustaba hacer. Sí es cierto que existe el destino y podemos desarrollar una voluntad determinista. Yo creo que tanto ellas como yo nacimos para hacer esta película, porque las actrices y el director, todos estábamos en edad exacta para los 4 roles que teníamos que desempeñar. Lucía. Trabajar con Humberto además fue para mí maravilloso, porque nos entendimos perfectamente siempre. Y en Lucía pasaron cosas, tú me preguntabas o me decías que yo tejía. Y yo tejía. Pero en Lucía había que tejer mucho, porque es una película bastante difícil y con mucha gente. Y entonces yo tengo un problema con las conversaciones antes de actuar. Yo no puedo estar hablando de cualquier cosa y pensando en el personaje y trabajando. No puedo, simplemente no puedo. Entonces tejí largas telas. Y después desbarataba y volví a tejer. Penélope. Cuando lo estaba haciendo me sentí un poco preocupada porque me parecía que era demasiada responsabilidad. Tenía miedo no dar yo con lo que Humberto quería, con lo que Humberto soñaba, con lo que Humberto pedía. Tuve miedo al hacer el personaje, tuve miedo. Pero a la vez que ya entré en él, me lancé y bueno,
Siempre tuve mis dudas, pero ahí está el personaje y bueno, cada día que pasa la gente me dice que le gusta más. Él nos regala seguro sus riquezas, aire y sol, además del lindo arrebol de un amor sublime y puro. Lucía, yo nunca pensé que tuviera la acogida que tuvo, que es una película que es material de estudio en las escuelas de cine, que es un clásico del cine cubano. Yo, por mi mente nunca pasó que yo, una infeliz campesina, pudiera hacer esas cosas, que pudiera lograr cosas que yo todavía no creo que sea tan buena actriz ni nada de eso, ¿no? Solo que Humberto sabe cómo sacar las cosas. Si yo tuviera que hacer Lucía de nuevo ahora, por una obligación, claro que no lo haría, pero pensemos que me obligan, alguien me obliga o yo mismo enloquezco y me obligo a hacer Lucía de nuevo. Yo no tendría en este momento esos 3 paradigmas faciales, ni tendría tampoco esas 3 voluntades y calidades de actriz. La película toda fue un rodaje interesante, pero sí te puedo decir que empezamos por la escena donde yo le pido la gardenia a mi mamá. Por ahí empezó la película. El primer día de filmación, eso fue lo que filmamos. Y yo, que todavía no tenía el antecedente de por qué ella dice eso, pero no estaba bien metida todavía en el papel. Dije, bueno, aquí lo único que tengo que hacer es creer en lo que voy a hacer y hacerlo, más nada, no pensar más nada. Y ese bocadillo era muy difícil, porque de verdad que una mujer llorando y pidiendo una gardenia, estaba difícil. Piensa en tu hermano, él te necesita. Y con él todos los que luchan. Tú tienes deberes más importantes que cumplir, Lucía. Una gardenia. Una gardenia. Dame una gardenia, mamá. Dame una gardenia. Recuerdo muchos momentos difíciles. Y bueno, por ejemplo, recuerdo el primer día de filmación también. Ese día me tocó la muerte de Aldo. Sin yo conocer a Aldo prácticamente, sin haber hecho ninguna escena en conjunto, sin sentir por ese hombre todavía el amor ese, o sea, haber ido desarrollando todo eso, ¿no? Entonces fue un golpe tremendo, pero Humberto quería buscar justamente una reacción inversa, ¿no? Golpearme de esa forma. Y yo recuerdo que la muerte de Aldo me sobrecogió mucho. Yo no sabía cómo enfrentarla. Para la foto de Lucía, la famosa foto esa de Lucía, yo tuve que Humberto quería que yo corriera para estar agitada. Y me dijo, pero ¿tú quieres que yo corra? Eso es lo más fácil para mí. Me quité todos los zapatos, me quité todo. Yo no sé poner los pies en el piso. Ni en mi casa cuando limpian la gente se pone los pies en el piso, yo no puedo. Y me quité todo aquello y en aquellos caracoles y cosas que habían, salí corriendo, y todo el mundo decía, se va para La Habana, se va. Oye, señores, miren el puntico, se va para La Habana. Con la suerte que
me estaban siguiendo, el compañero de iluminación estaba detrás de mí en un jeep. Resulta que me desmayo y en vez de caer, es decir, caí con los pies para la tierra y la cabeza para el agua, me mojo toda. Al mojarme la cabeza, bueno, entonces me secan con una toalla y como había tanto sol, para protegerme del sol, me ponen el sombrero que a Humberto le fascinó aquello. Resultado que se hizo la famosa foto. Cuando yo llego allí, Humberto dice que no hay tiempo para retocarme el maquillaje ni nada, que tenía que ser como yo estaba en aquel momento. Y ahí viene la famosa mirada que yo le doy a Humberto, porque no era para el actor, sino para el director, que me lo quería comer vivo. El último día de filmación también fue muy impresionante, porque fue un día muy extraño. Era un día que llovía, paraba de llover, las auras volaban bajo. Había todo un ambiente como de muerte, es una cosa rarísima. Una viejita que aparece y me dice que está en el parque, apareció allí sentada y toda aquella procesión. Era raro, era un día extraño. Y la verdad es que ahora hace poco yo estuve en Trinidad y vi la calle por donde yo dejé a matar al soldado. Y francamente no sé cómo no me maté porque está llena de chinas pedonas. Y yo caminé por ahí y nada, a matarlo, más nada. Raquel es la autoridad, es la pasión, es las pasiones. Raquel representa la idea de las pasiones desbordadas. Hay mucho de eso en su propia personalidad, a pesar de que es una persona más bien hierática, aparentemente fría, pero es como una caldera en plena ebullición y su maravillosa máscara logra ocultar esas inquietudes subterráneas, ¿no?, que aparecen en Lucía. Yo creo que el mérito de ella en la película es que aparecieron, no por primera vez, ella había hecho cosas maravillosas en teatro y cine anteriormente, lo que pasa es que el cine es lo que queda perpetuamente, ¿no? Ella en esa película hace gala de sus dicotomías, de sus ambigüedades, de una aparente serenidad que es un volcán. Es muy expresiva y es muy refinado ese trabajo que ella hace. A veces hasta de catarsis, pero de catarsis de gran actriz, de método de trabajo, Stanislavski, etc. No la catarsis por la catarsis. No la catarsis animal y extraordinaria de Adela Legrand, que es una catarsis llena de luminosidad, de artisticidad, pero sin la técnica de Raquel, sin la técnica de la actriz, pero con una sinceridad tan aplastante que después se unifican en términos de capacidad y calidad por una extraña ecuación. Linda es como críptica, misteriosa, tú sabes que hay muchas lecturas detrás de esos ojos, hay muchas cosas no confesadas, hay muchas emociones latentes. Y no es que Linda sea así, pero seguramente siempre los actores, quieranlo o no, expresan rasgos de su propia personalidad. Yo cuando veo a Lucía, me gustaría volverla a hacer, porque hay cosas que hay en Lucía que yo no las haría así. Y que sé que Humberto estaría de acuerdo. Pienso que, bueno, que jugó su papel, la película en sí, ¿no?, en su momento. Mucha gente decía en aquel momento que el cine cubano se había vestido de largo. Un momento importante, un momento que yo recuerdo con mucha alegría,
con mucho entusiasmo porque realmente teníamos muchas esperanzas en esa película y ella nos sobrepasó nuestras esperanzas. A 35 años es mucho tiempo, pero pienso que lo más lindo que tiene esa película es que todavía se vuelve a ver y se mantiene fresca, se mantiene vital, se mantiene nueva, aún para nosotros que la conocemos tanto. Esperemos que vuelvan una y mil Lucías. Sí, no, yo nunca miro al pasado. No tengo nostalgia por aquella época, en absoluto. La gente dice, no, la gran época del cine cubano, Memorias, Lucía, la primera carga en machete. Fue ese momento, es un momento irrepetible. Dimos todo lo que teníamos que dar en aquel momento, pero cada década, porque Cuba, como cualquier otro país, se define por décadas, ¿no? Son retos nuevos. A veces hemos pasado años sin hacer cine, obligados por las circunstancias económicas o por las incomprensiones de los que deciden. En fin, hemos sufrido, hemos tenido momentos más felices o menos. Yo no miro con nostalgia, yo miro a Lucía con mucho orgullo. Y para mí, personalmente, fue un hito personal. Entonces, resumiendo, no hay ninguna nostalgia, lo que hay es un orgullo sano por haber hecho esa película, porque haya significado una ventana para la cultura cinematográfica cubana a nivel universal y que yo haya sido el autor de esa obra. Y el deseo de hacer cosas muy diferentes, y si algún día logro una calidad parecida, bienvenido sea, fantástico. No lo espero, pero si ocurre, uno no puede prejuiciarse y uno no puede saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro.